Muy buenas noches con todos, saludarlos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta vez es para compartir acerca del mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tengamos un momento de oración. Nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús, darte gracias, Señor, en esta noche por esta bendición que es conectarnos, compartir tu palabra y recibirla. Dios, que en el nombre de Jesús se abra todo entendimiento, tu palabra pueda llegar con claridad a cada corazón y el propósito para el cual le envías, Señor, sea cumplido. Mi Dios, a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, siguiendo con la secuencia que tenemos compartiendo acerca del mensaje de las iglesias, esta noche, como hemos dado lectura, vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y según el versículo 8, nuevamente el Señor se presenta ante la iglesia de Esmirna, cuyo nombre Esmirna significa mirra o amargura. Y nuevamente el Señor se dirige al ángel, al mensajero, al enviado de esta iglesia, para presentarse como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor Jesús se muestra como el primero y el postrero, como el alfa y el omega, como el primero y el último, dándonos a entender que nuestro Dios es el que empieza y el que termina las cosas. Nuestro Dios es el que pone el inicio y el que pone el final de las cosas. Y nos está hablando acerca de su eternidad, de su poder y de su autoridad. Porque fuera de Él no hay nadie que pueda ser primero. Y después de Él no hay nadie que pueda ser el último. Él tiene la primera palabra y Él tiene la última palabra. Por tanto, hemos de estar seguros y confiados que en toda circunstancia que enfrentemos, siempre Dios estará primero y siempre será el último en retirarse. Tenemos asegurada su presencia, asegurada su compañía y asegurada la garantía de victoria por la garantía que tenemos en que el Señor está de principio a fin en todas las cosas. Pero también nos dice que Él es el que estuvo muerto y que vivió. Y el Señor se toma el tiempo de precisar estas dos palabras, porque hay algunos por allí y hay alguna corriente doctrinal por allí que manifiestan que Jesús no murió en la cruz, que se desmayó en la cruz. Pero la historia y la Biblia dicen que Jesús murió en la cruz, y en esta palabra Él dice: el que estuvo muerto y murió por nuestras culpas y pecados, pero que a la vez hoy está vivo. Con lo cual deja claro no solamente su muerte, sino su resurrección, y que vive por los siglos de los siglos. Entonces, bajo estas dos premisas, que se presenta como que Él es el primero y el postrero, como el que estuvo muerto y ahora vive, y que no hay nadie que le pueda arrebatar esa vida, y que Él es quien tiene el gobierno y el manejo de principio a fin de todas las cosas, pues al presentarse a esta iglesia de esta manera y con la característica que tiene la iglesia de Esmirna, pues les está diciendo: yo conozco todo de principio a fin, tengo el control de todo de principio a fin, y he vencido la muerte,
por cuanto resucitó y hoy está vivo. Le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. De acuerdo a este versículo 9, el Señor le muestra 4 cosas a la iglesia de Esmirna. Le dice: yo conozco tus obras, conozco tus tribulaciones, conozco tu pobreza y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Nuevamente es interesante saber que nuestro Dios conoce nuestras obras, conoce lo que hacemos y conoce lo que no hacemos. Y está al pendiente de tiempos de prueba, tiempos de aflicción que hemos de pasar. Pero en este caso le dice a la iglesia de Esmirna, Esmirna, que tiene como significado amargura, le dice: iglesia de Esmirna, yo conozco lo que tú has hecho, yo conozco las tribulaciones, los problemas, las situaciones críticas por los tiempos que has pasado. Conozco que eres pobre materialmente, pero espiritualmente eres rico. Y también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y vamos a tratar de entender en esta noche a qué se refiere el Señor con esto, porque si algo marca la iglesia de Esmirna, que es una iglesia sufriente, es una iglesia atribulada, que es una iglesia que experimentó persecución, que experimentó muerte, y a esta iglesia que pasa por este tipo de situaciones y de aflicciones, pues le precisa que Él conoce sus tribulaciones, conoce sus rechazos, conoce sus persecuciones, conoce sus momentos críticos y conoce a lo que estuvo expuesto. Esta iglesia marca en el marco histórico los tiempos de aflicción que pasó la iglesia primitiva, los tiempos de persecución que pasó la iglesia primitiva, pero también nos habla de nuestras luchas, de nuestras tribulaciones y de las aflicciones tan duras que experimenta la iglesia en diferentes partes del mundo, donde por la causa de Cristo muchos de ellos experimentan pérdidas materiales, económicas y de vidas, y aún de sus propias vidas. Es decir, la iglesia está siendo presentada en esta hora a través de la iglesia de Esmirna como una iglesia sufriente, como una iglesia que ha de pagar el precio por la fe, y esto es parte de la vida cristiana. Vivir la vida cristiana no es una vida que siempre es color de rosa. Vivir la vida cristiana es estar expuesto a rechazos, a tribulaciones, a aflicciones, a cuestionamientos, a críticas, a burlas. Pero en este contexto Dios está mostrando a su iglesia de que no nos llamó pues a un tiempo de vacaciones con Cristo, sino nos llamó a pagar el precio de la fe, nos llamó a que quizás no todos vayamos a experimentar esto, pero una gran parte de nuestra vida tiene ciertos niveles de tribulación y de aflicción, y otro tanto de nuestros hermanos en Cristo a través de la historia han sufrido muchas muertes, muchas persecuciones. Se dice históricamente que esta iglesia de Esmirna experimentó la muerte de millones de personas. Millones de personas murieron históricamente entre los rangos entre los años 100 y bordeando los años 300. Murieron por su fe, murieron porque no quisieron rendirse ante el culto idolátrico que había al emperador romano, y ellos estuvieron dispuestos a pagar con sus vidas la fe que un día abrazaron, la fe que un día hoy también tenemos nosotros. Esta iglesia es la característica de aquellos que pasan por tiempos de tribulación por causa de la fe. Esta iglesia es característica de aquellos que habrán de experimentar o han experimentado perder la vida por causa de creer en Jesucristo. La iglesia primitiva pagó el precio con su vida. Muchos de nuestros hermanos de la antigüedad pagaron el precio de la fe, lo pagaron con sus vidas, no negando el nombre de Cristo, no doblegándose frente
a las imposiciones del Imperio Romano de aquel tiempo, ni tampoco a las insinuaciones que el mundo les presentó. Fueron firmes, fueron valientes, y aunque ello muchas veces implicó vivir niveles de pobreza, de necesidad material o económica, producto de las persecuciones, producto de las pérdidas materiales, producto de los conflictos que habían con aquellos que se decían ser judíos y que no lo eran, pues llevó a una iglesia pobre económicamente, pero rica espiritualmente. Y también le menciona de que conozco pues la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, y más bien son sinagoga de Satanás. Acá se está refiriendo a personas que se identificaban con el judaísmo, pero que eran totalmente adversarios del cristianismo. Y muchos de ellos fingían ser creyentes, pero que eran gente infiltrada que estaban ahí para denunciar o delatar a los verdaderos creyentes, o para entregarlos pues a la muerte o a la persecución. Y el Señor le dice: conozco a aquellos que blasfeman diciendo que son, pero en realidad no lo son. Era gente encubierta que estaba allí operando a favor del Imperio Romano y a favor de sus propias causas, contrariamente, buscando pues la muerte y la destrucción de la iglesia, pero sabemos que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. El Señor guarda a su pueblo, y en este caso nos deja como enseñanza, como advertencia de que nuestro caminar en el Señor pues demanda muchas veces sacrificio, demanda muchas veces enfrentar la adversidad, pero debe ser nuestro amor a Dios, debe ser nuestra fe en Él mayor que las demandas mismas de estar expuestos a entregar nuestra propia vida por la causa de la fe. La iglesia de Esmirna es la evidencia palpable de una iglesia sufriente, de una iglesia que paga el precio de la fe, de una iglesia que no niega el nombre, de una iglesia que es fiel a la palabra, de una iglesia que marcó la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no lo es, a tal punto de que el Señor no le reclama absolutamente nada a esta iglesia, y muy por el contrario la anima, la alienta a seguir adelante y a seguir pagando el precio, porque en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, es Dios quien se glorifica en la vida de sus hijos. La aflicción, las tribulaciones, los problemas, las pruebas son parte de la vida cristiana, son parte de nuestra formación, son parte del trato que Dios tiene con su pueblo para hacer de aquel pueblo un pueblo especial. Por ejemplo, encontramos en la vida de José, José, el patriarca José, que rechazado, despreciado, traicionado, vendido y negado por sus hermanos, pues le tocó pasar tiempos muy duros, tanto viviendo con Potifar, tanto en el tiempo que estuvo preso en Egipto, y pasó por lo menos 13, casi 14 años de su vida confinado pues y privado de su libertad. Pero él, cuando ya asume, siendo el segundo después de Faraón en el reino de Egipto, él le pone como nombre a su segundo hijo, llamado Efraín. Le pone Efraín porque él trae a memoria que los tiempos más difíciles que pasó de su vida, durante el tiempo que fue calumniado, durante el tiempo que fue vendido, durante el tiempo que fue maltratado por sus hermanos y aún encarcelado, él refiere eso en el nombre de su segundo hijo Efraín, diciendo que Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, José estaba diciendo con esto de que mis mejores años, mi mejor productividad para Dios han sido en los tiempos de aflicción, ha sido en los tiempos de prueba, ha sido en los tiempos de tribulación, y por eso le puso por nombre a su segundo hijo Efraín, para traer siempre en memoria que en medio de las aflicciones, en medio del dolor y de los problemas, Dios se glorifica en la vida de sus hijos. Dios trata con nuestro carácter, trata con nuestras vidas, trata con todo nuestro ser para moldearnos y para presentarnos de un mejor carácter y de una mejor excelencia en sus manos. Producto de la aflicción de José
fue presentado como un elemento importante que fue de bendición para todo Egipto y también para su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene un propósito. Y si Dios permite que una de sus 7 iglesias tenga esta característica, es porque el pueblo de Dios siempre estará expuesto al trato de Dios y a las cosas que Dios utilice para tratar con nuestras vidas, buscando la excelencia, buscando la preparación, porque estamos camino para vivir en el reino de los cielos y para vivir en la dimensión de gente que ha sido tratada, pulida y moldeada por nuestro Dios. Entonces las aflicciones, los problemas, las tribulaciones tienen ese propósito, y el versículo 10 le dice a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Le dice: no temas. Iglesia sufriente, no tengas temor. Y quizás algún hermano tiene la experiencia en su propia vida de haber pasado por momentos de aflicción, de pruebas, de luchas, y la constante que ha habido en su vida han sido siempre problemas, siempre adversidades, pero las veces que se agarró de la mano de Dios y enfrentó esos problemas pudo encontrar victoria. A ese tipo de personas, y aún aquellos que tampoco lo han experimentado, pues el Señor siempre nos dirá que no temamos. No temamos porque Dios está con nosotros. No temamos lo que ha de suceder, porque quien se encarga de atormentar, molestar y llevar a prueba es el enemigo, a quien Dios lo usa como un instrumento. Y en este caso dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Qué es lo que estará en juego siempre? Nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios probará? Nuestro carácter. ¿Qué es lo que procurará en cada uno de nosotros? La madurez espiritual. Y a través de las aflicciones vamos a experimentar crecimiento, vamos a experimentar madurez, vamos a experimentar integridad en nuestros corazones. Y seremos probados y tendremos tribulación, dice, por 10 días. Ahora, no está diciendo con esto que solamente duran 10 días una prueba, sino está diciendo que las pruebas y las aflicciones tienen un tiempo. El tiempo lo pone Dios, y en este caso el tiempo que nos refiere son 10 días. Ahora, 10 tiene un significado. 10 significa completo. Completo, que tiene con fin asumir una responsabilidad. Y curiosamente este número está relacionado con que Dios hará una obra completa. Completa con un propósito de cumplir la responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Obtener el carácter de Cristo. Así que el tiempo lo pone Dios, y tiene un principio y tiene un final. Por eso que Él se presenta como el primero y el postrero. Es decir, en todo momento de nuestra aflicción, en todo momento de nuestros problemas, Dios estará con nosotros. No te preocupes del tiempo que dure la prueba, no te preocupes del tiempo que dure la tribulación. Tú preocúpate de no soltarte de la mano de Dios, porque Dios garantiza victoria en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas. Hay victoria en Cristo Jesús, y las tribulaciones y los problemas son oportunidades de Dios para que Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Qué le aconseja a esta iglesia? Que siga siendo fiel hasta la muerte, porque hay una recompensa para esta iglesia. La recompensa es que le dará la corona de la vida. Le dice que sea fiel hasta la muerte, le dice que es a través de las tribulaciones que se ha de llegar a la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, fiel ejemplo para nosotros de lo que significa pues una vida perseverante, una vida que enfrentó la adversidad, porque recordemos, los principales adversarios que él encontraba en el camino en haciendo la obra eran los propios judíos, que eran los que movían al pueblo para levantarlo contra él, y muchas veces experimentó pues golpes, carcelerías, pedradas. Y cuando recordamos, por ejemplo, el pasaje de Hechos 14, donde él había sido maltratado en Listra y lo habían apedreado al punto de que pensaban de que ya había muerto, y lo habían cogido y lo echaron fuera del pueblo porque pensaba que estaba muerto. Pues en verdad no estaba muerto, sino que estaba posiblemente desmayado de los golpes que había recibido, muy maltratado. Los hermanos que lo acompañaban lo daban por muerto, pero él se levanta y, lejos de quejarse
Y lejos de cuestionar o de criticar o hacer cualquier comentario respecto a lo sucedido, él simplemente refiere, ahí en Hechos 14, versículo 22, refiere unas palabras que son muy importantes, que nunca olvidemos y lo tengamos siempre presente. Son palabras dichas después de una golpiza, después de haber sido apedreado, y él dice, confirmando el ánimo de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál es la palabra de ánimo que da aquel golpeado a aquellos discípulos que no habían sido maltratados? Le dice, como quien dice, muchachos, esto es parte del caminar, es parte de la vida en Cristo, pasar este tiempo de situaciones adversas, pero es necesario que permaneciésemos en la fe, porque es necesario que vengan estas tribulaciones. Así que reconfortó el ánimo y los animó a seguir continuando el camino sin mirar el agravio, sin mirar el dolor, sin mirar la aflicción, sino puesto los ojos y la mirada en Cristo Jesús. Por tanto, nosotros también vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por luchas, vamos a pasar por rechazos, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por injusticias, vamos a pasar por traiciones y tantas cosas que hay en la vida, pero nada de eso debe paralizarnos, nada de eso debe desanimarnos, sino por el contrario, entender que es parte de la vida, es parte del trato de Dios, es parte de lo que Dios permite en nuestra vida, porque Él tiene el control de todas las cosas. Así que sigamos adelante, porque el camino por recorrer aún falta, sobre todo puesto nuestros ojos y nuestra mirada en Cristo Jesús. Me detengo un momento aquí para comentarle brevemente, ¿no? Los países de Latinoamérica, por ejemplo, en estos últimos meses o en estos últimos años y notoriamente en estos últimos días se viene viendo una fuerte influencia del comunismo, del socialismo en diferentes partes de Latinoamérica, y todos están entrando en problemas de conflictos, de problemas, de autoritarismos, de luchas sociales y de cambios y de presiones a niveles políticos, y la iglesia no está exonerada de esto porque somos parte de la población y también experimentamos en parte lo que se viene sucediendo en nuestros territorios de Latinoamérica, y no estamos exentos de cosas que en la parte del Asia o en parte de Europa se está experimentando en los últimos años. Me refiero a que hay toda una corriente contraria al cristianismo que está tomando el lugar en los niveles de autoridad de nuestros países, y hay muchos conflictos y muchas cosas que vamos a enfrentar en los días venideros, y nosotros como iglesia realmente somos el gran obstáculo frente a toda esta corriente demoníaca, injusta y malvada que se está levantando. Es necesario que la iglesia se plante firme, es necesario que nosotros en Cristo sostengamos la verdad y la autoridad de la palabra de Dios y podamos defender esa verdad, podamos defender la pureza de la palabra, porque en los días venideros seremos expuestos pues a sostenerla, a no doblegarnos y quizás a pasar en parte a lo que le dice a esta iglesia de Esmirna, que le dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si algo tenemos que defender hasta con nuestra propia vida, es la pureza de la palabra de Dios, es la eficacia de la palabra de Dios, es la verdad de la palabra de Dios, es la autoridad de la palabra de Dios, y ningún pensamiento humano, ninguna corriente política, ningún gobierno de turno puede realmente doblegarnos frente a esta verdad. Estamos puestos por Dios para sostener las cosas de Dios, pelear por lo de Dios y, si es posible, entregar nuestras vidas por la causa de nuestro Dios y por la causa de la palabra de Dios. Dios ha puesto a su iglesia como columna y como baluarte de la verdad, y como verdad tenemos que sostener la importancia que tiene la palabra de Dios, el nombre de Jesús,
lo establecido por Dios como la familia, como la iglesia y las verdades que la sustentan, son cosas que nosotros tenemos que proclamarlas, anunciarlas, sostenerlas y defenderlas en el tiempo, porque estos principios son los que van a ser trastocados. Ya las iglesias en muchos países están cerrados, hasta ahora no se pueden abrir, ya hay ciertas páginas que están siendo censuradas, ciertos videos que los sacan de circulación y otros que no los quieren aprobar porque son contrarios al régimen que se quiere establecer, son contrarios a las políticas de los gobiernos que quieren imponer ideas contrarias a la palabra de Dios, y es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, la que tiene que sostenerla aún con su propia vida, aún con la pérdida económica, aún con la persecución, aún con la pobreza que de pronto podamos enfrentar. Sé fiel hasta la muerte, dice las palabras, y yo te daré la corona de la vida. Hay un premio para aquel que es fiel. El Señor no prometió que a los fieles los iba a librar de los problemas. No, Él no dijo eso. Él dijo justamente que los problemas eran la gran oportunidad para sus hijos de demostrarle que eran fieles. Y es así que en esta etapa de nuestra existencia, pues tenemos que pelear nuestras batallas. Tenemos que mantenernos firmes y tenemos que ser fieles al Señor, aún cuando aquello nos pueda costar la muerte. Y versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esta promesa es una promesa preciosa que Dios le da a una iglesia sufriente, llena de aflicciones y problemas, pero que a la vez pues es una iglesia realmente bendecida, porque tiene doble promesa. Le promete la corona de la vida y le promete no sufrir daño de la segunda muerte. Y vamos a ver un par de versículos de la palabra de Dios para terminar con este último versículo. Veamos por ejemplo lo que dice el libro de Daniel, el capítulo 12, versículos 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2 dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel está mirando el futuro y está diciendo esta palabra profética, que muchos de los que están durmiendo, que han fallecido, que han muerto en Cristo y que están en el polvo de la tierra, serán despertados, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y veamos también lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 6, en relación a esta palabra de que no sufriremos daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con él 1000 años. ¿En qué consiste esta promesa del Señor con respecto a que no sufrirán daño de la segunda muerte? Significa de que en el día del Señor seremos resucitados. Los que descansaron en Cristo irán a estar constantemente con el Señor y no hay ninguna condenación para ellos, por cuanto están exonerados de toda culpa y vivirán eternamente con el Señor y nunca más experimentarán ningún tipo de muerte. Mientras los que no han conocido de Cristo y que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, pues irán a eterna condenación, que es la muerte segunda. Y el Señor está prometiendo aquí para sus hijos vencedores de la iglesia de Esmirna, de la iglesia sufriente, le está diciendo: si vencieres, no sufrirás daño de la segunda muerte. Pero para vencer hay que tener oído a lo que dice el Espíritu a su iglesia. Si tú eres de Cristo, tú tienes la capacidad de oír lo que el Espíritu dice a la iglesia y te anima y te alienta a ser un vencedor. ¿Quién es el que vence? El que permanece en la fe.
¿Quién es el que vence? El que no se suelta de la mano de su Señor. ¿Quién es el que vence? El que ha creído en que Jesucristo es el Señor. Y esa es la victoria que tenemos, y por lo cual no experimentaremos la segunda muerte que está para aquellos que no han creído en su nombre. Así que, hermanos, si estás pasando por pruebas, por tribulaciones, ánimo y aliento, porque te anima el Señor a que seas fiel. Y si no lo has pasado y estamos a punto de pasar por momentos más difíciles que creo que nos va a tocar en los días venideros, pues ánimo, ánimo, no temas, porque el Señor, así como le dijo un día a Pedro, ha sido pedido por Satanás y será zarandeado como a trigo, pero no temas, yo he orado por ti. Y lo mismo dice el Señor para nuestras vidas, no temas de lo que venga, porque el Señor está con nosotros. No temas de lo que han de hacer contigo, porque Dios ya ha intercedido por cada uno de nosotros. Y esta palabra es para ti y para mí. Sé fiel, porque no sufrirás de la segunda muerte y recibirás corona de vida. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, y terminamos con una pequeña oración dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y si algo te podemos pedir en esta hora, es que nos fortalezcas, es que nos afirmes, en que nos establezcas, a fin de que en el día de la aflicción, en el día de la prueba, podamos estar firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A ti la gloria y las gracias, y te pido por toda persona que me escucha o que me está oyendo en este momento y que conoce tu palabra, Señor, que la presencia tuya sobre sus vidas traiga la fortaleza y la firmeza de lo alto, a fin de que ninguno de los que ha conocido tu nombre niegue tu palabra ni te dé la espalda en aquel día. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.